12. Thank you so much, Pastor Andres Ramirez, por la oportunidad. Gracias, Pastor, por la oportunidad. And thank you, Pastor Jonathan, for translating for me. Gracias, Pastor Jonathan, por traducir. He translated for me on my residency interview on Thursday. Y el jueves tuve una entrevista para ser mi residente legal y él me tradujo. And then again this morning. Y otra vez esta mañana. So after this, he's probably going to be sick and tired of translating for me. Después de esto, jamás va a querer traducir por mí. Thank you so much for that. Gracias. No. Thank you. Let's read Romans chapter 12, and let's read verse 12 through 14. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 12 a 14. Versículo 12 de Romanos 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. I'm sorry, Romans 10, I'm sorry. Perdón, Romanos 10, estamos en Romanos 10, perdón. Romanos 10. Y Romans 10, 12 through 14. versículos 12 a 14. Bueno, Romanos 10, versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que tú uses este texto y el hermano Tim para hablarnos, para enseñarnos más de lo que es la Gran Comisión, de lo que es nuestra responsabilidad tocante la Gran Comisión, y que seamos fieles, llenos de fervor para con lo que es tu deseo, para con nosotros y para con el mundo, conscientes de tu amor para con nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amen. Gracias. In 1991, there was the Summer Olympics. En 1991 hubo la Olimpiada. And there was a runner running in the marathon there. Y hubo un atleta que estaba corriendo. And early on in the race, he ended up falling and getting injured. Temprano en la carrera, esta persona se cayó y se lastimó. And he injured his knee, and he couldn't run very fast. Se lastimó la rodilla y resultó que no podía correr rápidamente. So as a result, he was in last place. Entonces él terminó el postrero de todos. In fact, he was hours behind the next runner in front of him. De hecho, él terminó horas después del próximo. And so when he finally was reaching the end of the marathon there, Entonces, por fin, cuando llegó al final de la carrera, many people in the stands had already left and gone home. mucha gente en el estadio ya se había, muchas gracias, But the people, ya se había ido y no hubo mucha gente quedando para verlo terminar. but there were a few people still left in the stands that saw this runner getting ready to finish the race. Sin embargo, hubo pocas personas en el estadio todavía que lo vieron terminar. And the few people that were there, they cheered him on to finish the race. Y las pocas personas, claro, que dieron un aplauso. And he finally finished his race that day. Y por fin terminó ese día. And afterwards, someone asked him, they said, "Sir, why did you finish your marathon today?" Y después de la carrera, alguien le preguntó: Señor, ¿cómo te animaste a terminar la carrera? You had injured yourself, and I can tell you're in a lot of Se pain. lastimó la rodilla bastante mal y hubo mucho dolor, se notó. No one would have blamed you if you would have just quit and gone home and tried again in 4 years. Nadie te habría inculpado si vos hubieras decidido salir nomás y regresar a casa. Why did you finish? ¿Por qué terminaste? And this man, he was a man from Tanzania. Este hombre era de Tanzania. He said, "My country didn't send me all the way here to start my Él race. dijo: escúchame, mi país no me envió aquí para comenzar la carrera. My country sent me here to finish the Mi país race." me envió acá para terminar la carrera. And he finished his race that day. Terminó su carrera ese día. Truth is that we see here in Romans 10 and also in other parts in Scripture that God has given us a race to finish. La verdad, aquí vemos en Romanos 10 que Dios nos ha dado una carrera y nosotros tenemos que terminarla. God's given us a command to go into all the world and preach the gospel. El mandato es entrar por todo
para predicar el Evangelio. Like the missionary yesterday mentioned in Mark 16:15. El misionero ayer mencionó en Marcos He said to go into all the world and preach the gospel. que tenemos que ir a todo el mundo para predicar el Evangelio. So that's what God's commanded us to do. Este es lo que Dios nos manda a hacer. And praise the Lord that we've started to get out the gospel. Gracias a Dios que hemos comenzado a repartir el Evangelio. I'm thankful for each and every pastor and missionary here in Uruguay Estoy muy agradecido a cada pastor misionero aquí en Uruguay and in many other parts around the world. y en muchas otras partes del mundo. But it doesn't take long for you to look and see that there's still a great need. Pero no lleva mucho tiempo fijarse en lo que es todavía la gran necesidad en el mundo. So we still have a lot to do to finish the mission that God has given Hay us. mucho que hacer todavía para terminar la misión que Dios nos ha dado. Let's not start well. Let's try to finish well. Y la idea es que no comencemos solamente bien, que terminemos también bien. So I want to explain briefly 4 different reasons why we haven't finished the mission that God has given us. Quiero explicar brevemente 4 razones por las cuales no hemos terminado todavía. Look at Romans 10, verse 14 there. Vamos a considerar Romanos 10, versículo 14. Dice, Just read the first part. There, 14. you believed. Yep. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? It says the first reason we haven't finished the mission is there's the unbelief of many. La razón primaria por la cual no hemos terminado es la incredulidad de muchos. There's so many people that either don't believe in God or don't believe in God's Hay word. tanta gente que ni cree en Dios o tal vez no creen en la palabra de Dios. In Hebrews 11 it says, but without faith it is impossible to please Him. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. We must believe in God. Tenemos que creer en Dios. And I know I'm talking to people this morning that already do believe in Yo God. entiendo que estoy hablando a personas que sí creen en Dios. But it's so sad, many parts in Uruguay, other parts around the world where people don't believe in God. Lo que es triste es todavía por muchos lados en Uruguay todavía no se cree en Dios y en otras partes del mundo es lo mismo. Let's turn to 2 Corinthians 4. Vamos a ir a 2 de Corintios 4. We'll see here that Satan has blinded so many people to the truth. Vemos aquí que Satanás ha hecho ciegas a muchas personas en cuanto a la verdad. Let's read verse 3 through verse 6. Vamos a leer versículos 3 a 6 de 2 de Corintios 4. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. It's so sad that Satan has blinded so many people to the truth. Satanás ha hecho ciegas a muchas personas en cuanto a la verdad. Many people just are in total darkness and not willing to trust in Christ to save them. Mucha gente vive, anda en tinieblas y no han creído todavía en Jesucristo. There's others here in Uruguay that they're trusting in a false religion to save them. Hay otros en Uruguay que están bien confiados en una religión que no les puede salvar. There's one religion that I found that was very interesting called Umbanda. Una religión que encontré que se practica en Uruguay se llama Umbanda. Banda. How many of you are familiar with ¿Cuántos de Umbanda? ustedes están familiarizados con esta religión? Okay, un poco. Sí, sí. And it's not a huge religion here in Uruguay, but there are some people that No practice es it. una religión muy grande en Uruguay, pero sí algunos la practican. And it's so sad that they're trusting in their religion to save them. Están confiados en su religión para salvarlos. What we see in John chapter number 3, let's turn there if you would. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3.
And let's read 1 through 3. of John. Vamos a leer versículos 1 a 3 de Juan capítulo 3. Juan 3, versículo 1 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So here we see this man Nicodemus was a very religious man. En este texto vemos que Nicodemo era un hombre muy religioso. He probably tried to follow all he could of the Old Testament law. Probablemente quería seguir todo lo que él pudo en cuanto a lo que era la ley del Antiguo Testamento. But when he came to Jesus by night, Pero él se acercó a Jesús de noche. and I think he came to Jesus by night because he didn't want to get caught by the other Parece que se religious leaders. acercó a Jesús de noche porque no quería que los demás lo vieran. But Jesus told Nicodemus, he said, you need to be born again. Y Jesús fue muy claro con Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Jesus told him that his religion wouldn't save him. Jesús le explicó que la religión en sí no podía salvarle. Religion doesn't save us. La religión no nos salva. So many people are blinded to the truth, and they need to believe in God. Mucha gente es ciega en cuanto a la verdad. ¿Y qué es la respuesta? Creer en Dios. Let's look back at Romans 10:14 there, the second part of that verse. Vamos a mirar otra vez Romanos 10. Vamos a ir a Romanos 10. Romans 10:14 there. Romanos 10 y versículo 14. Second part, it says, y cómo creerán en aquel de quien no han oído. La segunda parte ahí, ¿verdad? Del versículo 14. So here, the second reason we see why we haven't finished the mission that God has given to us. Vemos otra razón por la cual no hemos terminado tal vez la misión que Dios nos ha dado. It's an unfamiliar message to so many people. Para mucha gente el evangelio es un mensaje no familiar. There's many people who've never heard of the message of salvation. Mucha gente todavía no ha escuchado lo que es el evangelio. I've heard it said that over 2 billion people in the world have never heard the gospel one time. He escuchado que más de 2,000 millones de personas ni una vez han escuchado el evangelio. So many people. Mucha gente. Over 1,600 languages that do not have a copy of the Word of God. Hay, se dice, más de 1,600 idiomas en que todavía no hay una buena versión de las Escrituras. It's so sad. Es triste. I mean, praise God that we have a copy of the Word of God. Amen. Gracias a Dios que nosotros tenemos una copia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Well, let's just not praise the Lord that we have it. Let's use it and let's read it. No vamos a agradar a Dios que la tengamos nomás, vamos a leerla, vamos a usarla. Look down at Romans 10:17 there. Vamos a mirar versículo Let's 17. read that. Versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. It's by reading the Word of God and hearing the preaching from the Word of God. Es por medio de leer la Biblia, es por medio de escuchar las prédicas de la Biblia. Yesterday I enjoyed passing out John and Romans with Pastor Ramirez, Ayer disfruté de repartir Juan y Romanos con el pastor Andrés. and many people received those John and Y Romans. bastante gente recibió de nosotros. But just having the John and Romans won't save them. They need to actually read it and Pero el tener believe una it. copia de Juan y Romanos, ¿a quién puede salvar? No, tienen que leerlo. So many people have never heard of the good news of the gospel. Mucha gente ni ha escuchado las buenas noticias del Evangelio. I was talking with a missionary in Montevideo recently, Hablaba con un misionero en Montevideo de recién. and he said he had a 43-year-old man visit his church. Dijo que un hombre con 43 años había visitado la iglesia ahí. And that man told him that that was the first time that he had ever been to church. Ese hombre de 43 años le dijo: esta es la primera vez que he ido a una iglesia. So many people like that, I think, all over Uruguay Creo que hay mucha gente así en Uruguay and in many other parts around the world. y también en otras partes del mundo. You know, when I hear about so many people who've never heard the gospel, it sounds like an impossible task to get out the gospel. Cuando
yo escucho estas estadísticas que hay tantas personas que no han escuchado, tantos lugares, me parece imposible alcanzar a tantas personas. I remember hearing this story that helped me to understand how I can have a part in getting out the gospel. Yo recuerdo el escuchar una historia que me ayudó a entender cómo puedo yo ayudar en la Gran Comisión. You know, there was this old man, and he was a writer, and he would get up early every morning to walk by the beach. Hubo este hombre bastante viejo y se levantó todas las mañanas para andar en la playa. And one morning when he was walking by the beach, he noticed that a storm had come through the night before. Y una mañana cuando se levantó, estaba andando ahí por la playa, notó que una tormenta había pasado. Kind of like the storm we had here last night. Semejante a la tormenta que tuvimos anoche. And he saw all these starfish washed up on the beach there. Y vio estos starfish, no sé cómo traducir. Estrellas de mar. ¿Cómo? Estrella de mar. Estrella de mar. Él había visto un montón de estrellas de mar, ¿verdad? Ahí en la costa, en la playa. And as he was walking along the beach there, he saw off in the distance this boy walking towards him. Y estaba andando ahí a distancia, él vio a un muchacho acercándose. And he saw the boy every few moments picking up something and throwing it into the water. Y cada de vez en cuando este muchacho se inclinó para sacar una estrella de mar y tirarlo otra vez en el mar. And finally that boy got close enough to that old man where he could hear him. Y por fin este muchacho se había acercado a este hombre viejo. And the old man, he called down to the little boy. He said, "Hey, young man," he said, "what are you doing?" Y este hombre, ¿verdad?, llamó a este muchacho para preguntarlo. Muchacho, ¿qué estás haciendo? And the boy looked at that old man. He said, "Well, don't you see?" He said, "All these starfish got washed up on the beach last night after Él the storm." dijo, pero no ves lo que estoy haciendo. Mira, todas estas estrellas del mar están sufriendo aquí en la playa. And in a few hours, when the sun comes up, and the heat from the sun is going to kill these starfish. Si yo no hago algo al respecto ahora mismo, prontamente el sol va a quemar todas ellas. He said, "I'm trying to save all these starfish." Estoy tratando de salvarlas. And that old man, he looked both directions down the beach, and he saw thousands of starfish there. Y ese hombre viejo se paró viendo las estrellas del mar y hubo miles, pero miles. And he looked at that little boy, and he said, "Don't you see there's thousands of starfish here?" Y él se fijó en este muchacho y le dijo, pero no ves que hay miles de estrellas del mar. He said, "You're never going to be able to save all these starfish in No time." más podrás salvar a todas, a cada una. And that little boy didn't respond to the old man. Y ese muchacho no respondió al viejo. He just reached down and picked up another one, threw it Y into the él water. se inclinó para sacar otra y se la tiró otra vez al mar. He said, I was able to save that one. Y él dijo, pero yo pude salvar a esa. I was able to help that one. Yo pude ayudar a esa. That's one more starfish that's going to live than die here Una on the beach. estrella del mar más que se salva a causa de la acción que tomé yo. I think it's the same way with getting out the gospel. Creo que es lo mismo, ¿verdad? Cuando consideramos compartir el evangelio. We can look around us and see thousands of people that Podemos ver a los mil millones de personas que tal vez no podamos alcanzar a cada uno. and we see all these people that need to hear the gospel. Y vemos a tantas personas que tienen que escuchar el evangelio. Well, let's just try to reach the one that the Lord wants us to reach. Pero podemos alcanzar a ese uno que el Señor quiere que alcancemos. And of course, we as missionaries, we want to see many people saved and reach Y with the claro, gospel. siendo misioneros queremos ver a las multitudes convirtiéndose. You know, I truly believe that if we only see one person saved here in Uruguay, that it'll all be worth it. Pero yo creo, si Dios nos permite ayudar a una persona a salvarse por medio de la obra de Jesucristo, valdrá la pena. Amén. You say all that time and effort spent, preparing to come to Uruguay and learning the Spanish language. Y si ustedes me preguntan, pero ¿no han pasado tanto tiempo preparándose para la mudanza y para aprender el idioma? I believe it'll all be worth it if we only see one soul saved. Pero creo que valdrá la pena aún si vemos una persona convertirse. And the Bible says there's rejoicing in heaven over one lost soul La that Biblia repents. dice que hay mucho regocijo en el cielo cuando una persona se salva. Even more than 99, people that don't need to repent. Más de 99 personas que no precisan del arrepentimiento. So we see here, there's the unbelief of many, the unfamiliar message.
Entonces vemos aquí, ¿no? La incredulidad de los muchos es una razón. El no saber el mensaje es otra razón. Now look at Romans 10:14, the last part of that Y verse. la última parte del versículo 14 It says, let's see here. dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? The third reason that we haven't been able to finish the mission that God has given to us is the undersupply of messengers. Y la tercera razón por la cual no hemos podido terminar la Simply- gran comisión es porque no hay los obreros suficientes. Simply not enough laborers, not enough missionaries and pastors. Simplemente que no hay los obreros, los pastores, los misioneros suficientes. And, of course, I don't call pastors, we don't call pastors, the Holy Spirit who calls missionaries and Y pastors. claro, nosotros no llamamos a los pastores, nosotros no hacemos a los pastores. El Señor tiene que llamarlos al ministerio. What we can do is we can pray for more laborers. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos orar que Dios levante a más obreros. Pray for more laborers here in Nueva Helvecia Orar por más obreros aquí, and in other parts in Uruguay, en otras partes del Uruguay, other countries around the world. otros países alrededor del mundo. Let's pray for more laborers. Vamos a orar por más obreros. And look at Romans 10:15. Vamos a mirar capítulo 10, versículo 15. Let's read the first part of the verse there. La primera parte ahí nos pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? So here we see that the fourth reason that we haven't been able to finish the mission is there's not enough missionaries that are sent out and not enough laborers that are sent out. La cuarta razón, de nuevo vemos, es que no hay no hay el número suficiente de obreros. So we see here that we need to do our part to send out more laborers to get out the gospel. Dios nos tiene una parte en enviar a obreros. Dios llama, pero nosotros tenemos que hacer algo también. And like I said, we need to pray that God would call forth more laborers to preach the Podemos gospel. orar que Dios levante a más obreros para llevar el evangelio. And we need to also be willing to go if God wants us to go. Y nosotros tenemos que disponernos a ir si Dios quiere que vayamos. I think it's interesting that when the Lord told his disciples to pray for more laborers, Es interesante cuando el Señor les dijo a sus discípulos que oraran por más obreros. right after that he sent those very disciples to go out and to preach Después the que gospel. hizo, envió a esos mismos discípulos a que fueran a predicar el evangelio. Yes, prayer is important and we should pray. Sí, la oración es importante, tenemos que orar, Well, let's not pray and not be willing to go pero ourselves. no tiene mucho sentido orar y no disponernos a ir si Dios nos llama. Let's be willing to do what God wants us to do. Vamos a estar dispuestos a ir lo que Dios quiere que hagamos. I believe that God has a part for each and every Christian to do in the area of missions. Dios tiene algo para que nosotros, no importa quién seamos, tiene algo para hacer en cuanto a las misiones. Christ died on the cross for each and every person in the entire world. Cristo murió sobre la cruz para cada persona en este mundo. And he wants to see the entire world saved. Él quiere que todo el mundo se convierta. He's not willing that any should perish, the Bible Él no says. quiere que nadie perezca. And we should desire to do our part to get out the gospel. Entonces nosotros tenemos que desear hacer nuestra parte en cuanto al evangelio. The question is not if we should be involved in getting out the gospel. La cuestión no es si debo involucrarme en la gran comisión. The question is how God wants us to be involved. La cuestión es cómo debo involucrarme en la gran comisión. Amén. Let's just be willing to do what God wants us to do. Entonces vamos a disponernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. There was this man, and he was on his roof one day trying to attach his TV antenna to the roof. Hubo este hombre que estaba sobre su techo y estaba arreglando su, pueden ayudarme, antena, para recibir la señal. Antena. And Estaba arreglando su antena sobre su techo. And the wind started to blow really hard. Y claro, el viento empezó a soplar con mucha fuerza. It was probably in Uruguay. Probablemente pasó en Uruguay. I'm just kidding. So he started to fall, and he reached the end, and he was able to grab the gutter and hang on. Entonces empezó a caerse, ¿verdad? Y casi se cayó por completo del techo. And as he was hanging a couple stories from the ground, he called up to heaven.
Y entonces estaba ahí, ¿verdad? Bien agarrado al techo, casi por caerse, y hubo unos, como 4 o 5 pisos, un edificio bastante alto, y entonces gritó al Señor en el cielo. And he called up and he said, hey, is there anybody up there who can help me? Y se preguntó, ¿puede haber alguien allá que puede ayudarme? And he heard a voice call down and said, hey, I can help you. Y escuchó una voz y le dijo, yo puedo ayudarte. And he said, okay, well, what do you want me to do? Bien, bien, ¿qué hago? And he heard the voice say, well, let go and I'll catch you. Escuchó la voz decir que deja de agarrar el techo y yo te sostengo, gracias. And he thought about it for a minute, and then he looked up. Y él pensó por un momentito y luego miró por arriba otra vez. And he said, is there anybody else up there I can talk to? Y dijo, ¿puede haber alguien más con quien pueda hablar? And sometimes we're that way with God, aren't we? Y a veces somos así con Dios, ¿verdad? And you know, Sabemos su deseo, su voluntad, pero no nos disponemos a hacerlo. we know God wants us to do something, Sabemos que Dios quiere que hagamos algo and we can feel the Lord's Spirit leading us in an area, y hasta sentir la guía del Espíritu Santo, but we don't want to follow the Lord's leading pero no queremos seguir en pos de él, because it's a huge step of faith, porque es un paso gigante de fe, or it's difficult, es difícil, or we're not sure what the future might hold. o no estamos seguros qué puede pasar en el futuro. I want to challenge you this morning that however the Lord is leading you in the area of missions, Pero quiero desafiar a cada uno en cuanto a cómo te está guiando Dios. whether it's to pray more, Tocante la gran comisión, puede ser orar más, do more to try to get out the gospel here, hacer más para compartir el Evangelio, or be involved even financially, involucrarse en cuanto a las finanzas, or even if God wants you to go yourself. tal vez Dios quiere que tú vayas. Let's be willing to do what God wants us to do. Vamos a disponernos a hacer lo que Dios quiere. Let's realize there's a huge need to get out the gospel around the Darnos world. cuenta que hay una necesidad grande de llevar el Evangelio. So many areas here in Uruguay, like I already mentioned, that need the gospel. So many areas here in Uruguay that need the En gospel. Uruguay mismo hay muchas ciudades y pueblos que precisan del Evangelio. Let's do our part to get out the gospel. Vamos a hacer nuestra parte para llevar el Evangelio. Let's pray. Can you pray? Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros pedimos con todo nuestro corazón que cedamos a lo que nos has enseñado por medio de tu palabra. O sea, orar, todos podemos orar. Yo pido, Padre, que tengamos cada uno la disciplina para orar en cuanto a las misiones. Pedimos, Padre, que puede ser que algunos no están dando. El hermano Tim mencionó la importancia de dar para que las misiones se hagan, para que pueda haber obreros enfocados tiempo completo en esta tarea. Y si no tienen el sustento necesario para sustentar a una familia, por ejemplo, ¿cómo van a poder enfocarse en llevar el Evangelio? Porque son muchos estudios y el labor es grande. Y nosotros podemos ayudar con dar. Pedimos, Padre, que sea así, que nosotros sacrifiquemos para ser fieles en hacer nuestra parte tocante la gran comisión. Padre, además que podemos hacer, tal vez tú quieres que algunos hermanos aquí hagan más para prepararse en cuanto a dar el Evangelio, en cuanto a ir hasta otra ciudad para plantar una iglesia, puede ser. Pedimos, Padre, que en esta conferencia sigamos atentos a la guía del Espíritu Santo, que nos guíes y nos uses, que hagamos nuestra parte tocante la gran comisión y tu deseo de alcanzar el mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ramirez. Sus aguas. Alcanzarle las aguas.